Ya estamos aquí, una vez más. Yo soy Alex, para los que no me conozcáis, y aquí estamos desayunando para coger fuerzas para convertir un contenedor marítimo en una vivienda. Empezamos. Y después de este mega desayuno que nos hemos pegado, ya tenemos energías suficientes para empezar este vídeo, preguntas y respuestas. Y de camino para allí, de camino para el contenedor, os voy a responder a la primera. Exacto. ¿Qué edad tengo? ¿Qué edad tengo? No estoy seguro de que sea importante este dato para este canal, pero os lo voy a decir, sin rodeos, 32 años. Y la siguiente pregunta os la respondo de camino para allí. Y ya de camino al contenedor, que ya estamos llegando, vamos a responder a esta siguiente pregunta. ¿A qué me dedico? ¿Cuál es mi profesión? Os cuento, yo hasta ahora he estado trabajando como montador escenógrafo. Y me preguntaréis, ¿qué diablos es montador escenógrafo, Alex? Os cuento un poco por encima de qué trata. En el trabajo donde estaba antes nos dedicábamos sobre todo a hacer reproducciones hiperrealistas de animales, plantas, de zonas. Más bien era como lo que dice el nombre, escenografías. Creamos escenografías naturales hiperrealistas para museos, para acuarios, para zoos, para películas y demás. Por temas de COVID, la empresa se fue para abajo y por esta razón es por lo que he empezado este proyecto. A estas voy a responderos desde aquí, desde el futuro. Y deciros que hay varias preguntas que son similares, como... Me he liado, en esta última me he liado, pero no pasa nada. Voy a responder a una de estas. Creo que no es necesario saber exactamente dónde me ubico, no hay necesidad alguna de ello, así que os voy a responder a una de ellas. Y yo creo que con deciros que estoy en el norte de España, sí, se podría decir que estoy en el norte, es suficiente. Creo que no hace falta especificar más. Y nos vamos con la siguiente. Desde aquí también. ¿Solo puedo hacerlo en fines de semana? No, es imposible. Es imposible poder hacer todo esto al ritmo en el que se muestra en los vídeos si solo lo hiciera en fines de semana. Es más, antes de empezar el canal yo estuve como 3 meses preparando los primeros vídeos, sobre todo los primeros, los que tratan del exterior del contenedor, lijado, pintado, tratar el óxido. Todo esto trajo muchísimo, pero muchísimo trabajo. No fue trabajo ni de un día, ni de 2, ni de 3. Fue más bien una semana completa sin parar de lijar, pero sin parar. Luego dar el tratamiento de óxido, la imprimación, pintar. Todo esto trajo mucho trabajo. Así que no, es imposible. Si solo trabajara los fines de semana no podría, no me daría tiempo. En realidad me estoy dedicando al contenedor entre 3 y 4 días a la semana, aproximadamente 3 y 4 días a la semana, dedicados completa y exclusivamente a esto, al contenedor. Y nos vamos con la siguiente. ¿Por qué siempre lo hago aquí en la derecha? No, nada, aquí no ha salido nada. Aquí sí. ¿Tengo ayuda? Bueno, a ver, si os respondo que no, me caerá bronca. Si os respondo que no, me caerá bronca. Así que, sí, tengo ayuda, de vez en cuando. De vez en cuando tengo ayuda. Muy de vez en cuando. La que habéis podido ver en los vídeos. Sí, no hay más ayuda. No, es broma. En realidad sí, sí. Ana, siempre que puede, viene y me echa una mano. Ya lo visteis en el vídeo del poliuretano, la verdad, acabamos de cortar todo. Una vez lo tuvimos todo proyectado, el trabajo enorme de cortar todo y dejarlo todo limpio me habría traído 2 días y con ella lo pude hacer en uno solo, así que una ayuda increíble. Ya la veréis en otros vídeos más adelante, porque sí que siempre que tiene algún ratito viene y me ayuda, así que sí tengo ayuda, sí. Algo de ayuda sí que tengo, cierto.
y dejarme tirar de chuleta porque no estoy seguro de, de cuántas preguntas tengo por aquí. Vamos con la siguiente. Esta es de las buenas. Pregunta interesante, pregunta que me habéis hecho bastante. Aquí la tenemos, no solo esta, sino tenemos otra por aquí y una más por aquí. Sí, vamos a responder a estas. El tipo de terreno, si es urbanizable, no es urbanizable, si es mío, no es mío, qué pienso hacer en el terreno. A ver, os diré, yo vivo aquí, a 20 metros hay una casa, yo vivo en esta casa y el terreno donde está el contenedor es una parte del terreno de esta casa. Es una parte del terreno donde me permiten tener el contenedor. No es mío, pero me permiten tenerlo aquí. ¿Tengo pensado hacer algo en este terreno? Por supuesto. Haremos alguna cosita por aquí fuera, haremos algunas cosas pequeñas, pero creo que en una pregunta más adelante me lo preguntáis, así que lo respondo en unos segundos. Y vamos con la siguiente, pero antes, dejadme quitarme esto porque me estoy muriendo de calor. Mucho mejor, mira. Perfecto. Ahora sí estamos preparados para seguir con estas preguntas. Preguntas sobre permisos, proyecto, legalidad. ¿Es complicado? Maldita mosca. ¿Es complicado responder a esto? Estoy seguro de que estáis cansados de escuchar siempre lo mismo, pero es que es cierto. Depende muchísimo de dónde viváis. Cambia totalmente la ley de urbanismo de una comunidad autónoma a otra. Yo os puedo decir que aquí necesitas una cosa y otra cosa para poder hacer esto, y te vas al pueblo de al lado, el vecino que está en el pueblo de al lado, y necesitará otro tipo de cosas. ¿Me entendéis? Lo que quiero deciros con esto es que si de verdad estáis interesados en hacer algo así, lo suyo es que contratéis un abogado. Es simplemente una cita, pagáis una cita con un abogado especializado en esto o con un arquitecto de la zona y él os dejará todo claro en una cita. Mejor que esto no puede haber nada, porque no os podéis fiar ni de lo que yo os diga, ni de lo que os diga otro youtuber, ni de lo que os diga un blog que encontréis por internet, porque como os digo, es totalmente diferente de una comunidad autónoma a otra. Incluso de una población a otra, o son más permisivos o no son más permisivos, o te pueden permitir hacer unas cosas o no. Por eso yo os aconsejo hablar con un abogado, totalmente. Es más, os diré que esta semana pasada estuve con otro abogado intentando que me deje grabar una cita con él. Ya he hablado con varios, por supuesto, y no hay manera de que me dejen grabar una cita con ellos. Pero bueno, más tarde o más temprano conseguiré traer esto al canal, no os preocupéis. Mientras tanto, os diré que hay un canal, La Mente del Lobo, que lo lleva un chico que se llama Luismi. Habla de casas contenedor, casas prefabricadas, tiny house, cositas de este tipo. Pasaros por su canal porque también tiene una serie de vídeos en los que habla con diferentes abogados de diferentes comunidades autónomas. Quizás os puede ayudar, así que os recomiendo que os paséis por su canal y le echéis un ojo. Está interesante. Dejaré el enlace al canal aquí en la descripción del vídeo. Pero me imagino que, aun después de toda esta charla que os he pegado, después de esta pregunta, vosotros queréis salseo. Vosotros queréis saber las condiciones que he tenido yo, qué es lo que he tenido que hacer yo, qué he tenido que pedir, cuál es mi situación. Sé que os gusta el salseo, lo sé. Así que vamos a mojarnos un poco, vamos a ello. Como dije en la pregunta anterior, este contenedor está en un terreno privado. El dueño me permite tenerlo aquí, así que en principio no hay ningún problema. De momento. Bien, de momento no hay ningún problema. De todas maneras, no es su lugar definitivo, por supuesto. Este contenedor no va a estar aquí por mucho tiempo. Más bien es como el lugar de creación de lo que es esta casa contenedor. Únicamente es el lugar de creación de esto. Y no puedo deciros más porque si no desvelo el secreto más importante de este canal. Y no es el momento. Así que pasamos a la siguiente pregunta. Sí, nos hemos cambiado de sitio, pero no de silla. Es muy cómoda esta silla, mira. La verdad es que esta silla está increíble. Hacía tiempo que no la usaba y está espectacular.
Pero vamos, siguiente pregunta. Se ve, ¿no? Espero que sí. ¿Por qué una casa contenedor y no una casa prefabricada? Pues no os voy a decir que no lo pensé, por supuesto, lo pensé, pero en ese momento supongo que veía más fácil una casa contenedor, empezar con una casa contenedor que con una casa prefabricada. En el caso de la casa contenedor, podríamos decir que ya tenemos como el esqueleto hecho y ya empezamos con una base. En el caso de la casa prefabricada necesitamos hacer una base, construir una estructura. Creo que lleva bastante más trabajo. Sí que, por supuesto, la puedes hacer más a tu gusto, no tienes que depender de estas distancias que tiene, de estas medidas que tiene un contenedor, pero vi más fácil un contenedor y en ese momento lo vi más factible, además de por otras muchas razones que tampoco puedo contaros porque no es el momento, pero ya lo sabréis. Por esta y por la razón anterior es por lo que escogimos hacer una casa contenedor. Sin duda alguna me atrevería ahora con una casa prefabricada. Eso no quiere decir que tenga que quedar bien, por supuesto, pero me atrevería. Es más, no lo descarto en un futuro, pero paso a paso, paso a paso. Siguiente pregunta. Bueno, vamos con la siguiente. Una pregunta que me habéis hecho también muchas veces, y es esta de aquí. ¿Qué pasa con el segundo contenedor? ¿Va a venir? ¿Vas a ampliar? ¿No vas a ampliar? Sé que en el vídeo número 1 hablo de ambos proyectos, un proyecto con un contenedor y un proyecto con 2 contenedores. Desde ya puedo confirmar definitivamente que no hay segundo contenedor. Sé que en el vídeo número 1 hablo de ambos proyectos, un proyecto con un contenedor y un proyecto con 2 contenedores, pero seguro 100% que es solo un contenedor. En el momento en el que grabé ese vídeo ya tenía el proyecto preparado, sabía lo que quería, pero aún tenía alguna duda, así que lo expuse de esa manera. Desde el minuto 2 en que empecé este proyecto, ya supe que no, va a ser solo un único contenedor. ¿Vendrá otro contenedor? Sí, pero no tiene nada que ver con este. Y la siguiente pregunta la vamos a responder aquí. ¿Tengo algo pensado aquí en el exterior para el terreno, un huerto, alguna cosa? Sí, por supuesto que sí. Tanto a mí como sé que a muchos de vosotros nos gustan este tipo de cosas, así que sí, ya podéis ver cómo está todo ahora mismo. Parece una selva, pero sí, en algún momento, cuando empiece primavera, sobre todo cuando empiece a acabar el invierno y comience la primavera, nos vamos a dedicar más al exterior. Sí que nos dedicaremos a limpiar, plantaremos algunas plantas que nos interesen y, si es posible, haremos un pequeño huerto. Sin duda que si tenemos tiempo, lo haremos. Pero hasta entonces, hasta que llegue este comienzo de primavera, nos vamos a dedicar exclusivamente al interior del contenedor. Y ya que estamos aquí, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué un contenedor de 20 pies y no uno de 40? ¿Por qué uno de 6 metros de largo y no uno de 12 metros de largo? La respuesta principal es que aquí, donde estamos, no entra un tráiler. Y si no entra un tráiler, no podemos traer un contenedor de 40 pies. Esa es la razón principal. Os diría que hay otras razones, porque hay otras razones de peso para hacer este contenedor y no uno de 40 pies, pero no os las puedo desvelar todavía, no puedo. Hay que esperar al momento ser para ir desvelando cada cosa. Sí que os puedo asegurar que el final va a ser espectacular, va a ser una locura, vais a alucinar, es que vais a alucinar, va a ser increíble, y también os aseguro que tanto yo como vosotros vais a disfrutar del camino, porque vamos a hacer esto lo más interesante posible. Bien. Vamos a dejarlo así, que así estamos en sombra, que nos interesa. Siguiente pregunta. ¿Vamos a poner lana de roca? No, no vamos a poner lana de roca. Perdonad por el viento.
no vamos a poner lana de roca, más bien no hemos puesto lana de roca, creo que ya es suficiente con lo que hemos puesto de aislante. En realidad tenemos tanto el poliuretano que han proyectado, que es una buena capa de poliuretano, más este segundo aislante de Kyflex que le hemos puesto. No hace falta otro aislante en el interior, y ya os digo, en el interior. Seguramente en el exterior le pondremos algo, pero vamos a dejarlo para más adelante. Pregunta interesante. Presupuesto total para este proyecto de casa contenedor. A ver, os digo que voy a hacer un vídeo de precios totalmente detallado, así que no tendría mucho sentido que ahora os dé todos los precios de absolutamente todo si voy a hacer otro vídeo. Pero sí que os puedo dar algunos datos, también os diré que tengo todo totalmente organizado, todo apuntado, hasta el más mínimo céntimo, el más pequeño tornillo que hemos comprado, todo, absolutamente todo, lo tengo apuntado en un Excel. Así que cuando hagamos este vídeo os podré dar datos y precios exactos. Ahora bien, os doy una idea de lo que... no una idea, más bien os doy un precio exacto de lo que yo tengo pensado gastarme en este proyecto. Y son 10.000 euros. No más de 10.000 euros, porque si no, no sé qué voy a comer. De verdad que no sé qué voy a comer como me gaste más de 10.000 euros. Esto es todo lo que me voy a gastar. Y aquí entra todo, absolutamente todo. Entra el precio del contenedor, el transporte de traer el contenedor hasta aquí, aislantes, suelos, maderas, pladur, todo, absolutamente todo entra dentro de este precio. 10.000 euros es todo lo que me voy a gastar, espero, es todo lo que me voy a gastar en este proyecto. Para responderos a esta pregunta, he vuelto aquí dentro para mostraros que no, en efecto, no hay problemas de cobertura. Yo ahora mismo tengo 4G, no sé si lo podéis ver, a ver si se ve, sale por aquí, ah no, esto es la batería, no te muevas. ¿Dónde sale el 4G? Ay, pues no, ah sí, aquí, 4G, en efecto, 4G, aquí lo tenemos. Así que no hay problemas de cobertura. ¿Cuánto ha costado aislar el contenedor? Vamos a dividir esta pregunta en dos partes. Así os podré contestar cuánto ha costado el proyectar poliuretano en el contenedor y cuánto ha costado la segunda parte de aislante o barrera de vapor, que es el Kyflex. Para empezar os diré que las empresas que proyectan poliuretano aquí en la zona están cobrando entre 850 y 1.400 euros. Es un precio algo caro para mí, a mi parecer, yo no tengo ni idea, pero a mi parecer es un precio algo caro y me imagino que es porque ellos cobran por metro cuadrado proyectado, y el hecho de hacer un viaje hasta aquí con toda su maquinaria, con todo su material, para proyectar únicamente algo tan pequeño no les sale a cuenta. Por eso supongo que te ponen estos precios. ¿Cuánto me ha costado a mí? Por supuesto, 850 euros. No voy a contratar al de 1.400 cuando me hace exactamente, pero lo corroboré, lo miré, lo comprobé y lo volví a comprobar, hace exactamente lo mismo el que costaba 1.400 que el de 850, así que sin ninguna duda nos vamos a pagar 850. Eso es lo que me ha costado proyectar poliuretano aquí. Nos vamos con la segunda parte, con lo que sería el Kyflex. Ha sobrado un poco, ya lo podéis ver. Aunque parezca que hay mucho, no hay mucho. Hay un par de... con mucho hay una y media o un par de planchas de estas. ¿Cuánto ha costado esto? ¿Cuánto ha costado este aislante? A ver, si ponéis en Google Kyflex reflexivo y adhesivo de 5 milímetros, seguro que os sale. Seguro que os sale. Así podréis saber el precio. No sé lo que vale, sinceramente. No sé lo que vale. Sí que os puedo decir lo que he pagado yo. Poner este aislante en todo el interior del contenedor, si no recuerdo mal, me ha costado entre 20 y 40 euros. Sí, lo has oído bien. Entre 20 y 40 euros. Es un precio irrisorio. ¿Dónde? En plantas de reciclaje. Ya sabéis que en este canal intentamos siempre proponer la idea de usar materiales ya usados, de dar una segunda vida a las cosas. Entonces nos movemos un poquito por plantas de reciclaje y demás.
Esto, en este caso, lo hemos conseguido en una planta de reciclaje. Como siempre digo, materiales que otras empresas ya no utilizan o que les han sobrado, lo llevan allí a plantas de reciclaje y ellas te lo venden a un muy buen precio. Entonces, aislar todo el contenedor. Con esto nos ha costado entre 20 y 40 euros. No sé deciros cuánto ahora mismo, pero quizás eran 20, quizás eran 40, quizás eran 30, no lo sé. Pero aproximadamente nos ha costado eso. Y para la siguiente pregunta, que es esta de aquí, dejarme sentarme, por favor. Entonces, ¿cuánto creo que tardaré en terminar este contenedor? Agosto del año que viene. Todo. Completamente todo. Estará terminado entre 1 y 2 meses antes, pero el último vídeo de este proyecto se subirá en agosto de 2023, en agosto del año que viene. Y ya que estamos aquí, que se está muy bien, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo aprendo o dónde aprendo? ¿Qué canales son los que sigo para llevar a cabo esto que estamos haciendo? Aparte os diré que tengo una base por mi trabajo, pero no tiene nada que ver con la construcción, así que siempre que quiero hacer algo, miro tutoriales en YouTube, blogs y demás. En realidad me guío sobre todo por vídeos que cuelgan otras personas que están haciendo más o menos lo mismo. ¿Canales estrella? Sí, sin duda. Tengo ciertos canales estrella que son los que uso más para guiarme en este proceso. Desde nuestro amigo Alex de Container y Camper, que se está creando una casa con 3 contenedores de 12 metros, algo gigante, espectacular. También David, de Sobreviviendo Ando, que ahora mismo está liado con uno de sus contenedores, que le está quedando sublime, pero sublime. Ya lo veréis. Como no, Eloy, de Fabrica tu Sueño, pionero en la creación de vídeos de casas contenedor. Seguro que todos le conocéis ya. Y también os dejo con 2 bonus, con 2 extras que os van a sorprender. Y son José Antonio, de Tu Casa Hecha por Ti, que se ha hecho una casa espectacular. Pero espectacular, ya la tiene terminada, tiene todo el proceso colgado en su canal. Le ha quedado... Pero de verdad, no es broma, le ha quedado increíble, pero increíble. En este caso se la ha hecho con una caja isotermo de un camión, no con un contenedor marítimo, pero le ha quedado espectacular. Pasaros por su canal y echarle un ojo. Y también alguien que estoy seguro de que os va a sorprender, Javier, de Caminando hacia el Verde, que hace relativamente poco que ha empezado y por eso vais a poder seguir sus pasos desde el principio. Si no me equivoco, tiene ahora mismo 2 contenedores, el segundo le ha llegado hace poquito y aún le tiene que llegar otro. Así que va a ser algo grande, va a ser algo grande. Os dejo todos los enlaces de estos canales en la descripción de este vídeo. Pasaros por allí y echarle un ojo. Y para no liarnos más, nos vamos con la siguiente pregunta que la vamos a responder aquí detrás. Otra más, la furgoneta. Aquí la tenéis, aquí la tenéis. Os diré que me encanta el concepto van life. Estoy totalmente enamorado de los viajes en furgoneta, de este tipo de experiencia, de este tipo de vida. He estado temporadas largas viajando y viviendo en la furgoneta y no os diré que es fácil porque no siempre es fácil, pero el resultado es absolutamente positivo. Te llenas de grandes experiencias y buenas vibras. Lo recomiendo 100%, por supuesto que lo recomiendo. Ya podéis ver que ahora mismo está un poco desaliñada, está un poco... no en su mejor momento, la verdad. Este último año la hemos estado usando más que nada para cargar cosas, para transportar cosas como furgoneta de trabajo. Aún así os diré que tiene su batería auxiliar, su transformador de corriente, puedes conectar 220, puedes cargar cosas, su luz, su cocina, sus muebles, su ducha, porque tiene un depósito con una bomba de agua y una bomba de presión que le das al botón y sale una ducha. Sale un agua. Si os gustaría un vídeo exclusivo de la furgoneta para poder verla por dentro, para poder ver todo lo que tiene, dejadlo aquí en los comentarios. No lo haremos ahora, no está en las condiciones que debería de estar, pero en primavera ya tengo pensado arreglarla, así que en un futuro podemos traerlo si os parece bien. Creo que ya está, creo que no hay ninguna pregunta más. Voy a mirar la chuleta. Sí, última pregunta, último bonus. Y en las historias de Instagram, él también nos hizo una pregunta. ¿A que sí, Canelón? ¿Qué nos preguntaste? ¿Cuándo te daríamos un premio? ¿A que sí? ¿Es para ti? ¿Sí? ¿Todo? ¿Te lo vas a comer todo? ¿Sí?
¿Entero? Venga. Adiós. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente ya nos pondremos con el trabajo fuerte, el trabajo duro. Vais a alucinar porque vamos a poner el pladur. En realidad en este vídeo ya habéis podido ver algún spoiler, pero veréis cómo lo montamos. Así que cita la semana que viene. Chao, chao.